¿Alguna vez te has parado a pensar en qué harías si te encontraras con alguien que cambiara tu vida en un momento inesperado? Nunca imaginé que una simple donación de $350 a una mujer en la calle podría llevarme de regreso al pasado, más precisamente, a un amor que creí haber dejado atrás hace 23 años. La historia que voy a contar es sobre cómo un acto de generosidad me condujo a una revelación que desafió todo lo que creía. Mi nombre es Javier, y siempre he sido un hombre de ambiciones. Desde joven, soñé con tener éxito y conquistar el mundo, pero la vida me enseñó que no todo se desarrolla como se planea. Después de años de trabajo duro, finalmente logré acumular una fortuna, pero, al mismo tiempo, me encontré rodeado de soledad y arrepentimientos. Perdí a mi amada, Isabel, en un trágico accidente, y desde entonces, cada día ha sido una lucha contra el dolor y la culpa. En un día cualquiera, mientras caminaba por las calles de Madrid, vi a una mujer sentada en la acera, con una mirada vacía. Su nombre era Ana, y era una mendiga. Algo en ese momento me tocó profundamente. Decidí darle $350, un gesto que parecía simple, pero que me hizo sentir como si estuviera haciendo algo significativo. Al entregarle el dinero, vi un destello en sus ojos que me hizo creer que aún había esperanza en medio de tantas dificultades. A la mañana siguiente, algo extraño sucedió. Fui a visitar el cementerio donde estaba enterrada Isabel, un lugar que evitaba, pero que necesitaba enfrentar. Al llegar, mi corazón se detuvo. Allí estaba Ana, la mujer a quien le había dado el dinero, de pie frente a la tumba de Isabel. ¿Cómo era esto posible? ¿Por qué estaba allí? Lo que no sabía era que esta conexión inesperada nos llevaría a un camino de descubrimiento y redención. El cementerio era un lugar silencioso, pero la tensión en el aire era palpable. Ana me miró con una mirada que mezclaba compasión y dolor. Solo la conocía como una extraña, pero en ese momento, me di cuenta de que había algo más profundo entre nosotros. Nuestras vidas, de alguna manera, estaban entrelazadas por secretos que ni yo ni ella comprendíamos completamente. Lo que comenzó como un acto de bondad se transformó en una jornada de autodescubrimiento. Mientras conversábamos, me di cuenta de que Ana también cargaba sus propias heridas. Ella había perdido a alguien querido y luchaba por sobrevivir en un mundo que parecía haberla olvidado. Nuestro intercambio de historias se convirtió en un fundamento para un entendimiento mutuo. Al compartir nuestro dolor, comenzamos a encontrar un camino hacia la sanación. Mi corazón se abría a la posibilidad de un nuevo comienzo, algo que nunca pensé que sería posible. A medida que la historia se desarrolla, nos enfrentamos a nuestros miedos e inseguridades. La relación que se desarrolla entre Ana y yo es inesperada y transformadora. Juntos, comenzamos a redescubrir el significado de la vida, la pérdida, y sobre todo, del amor. En cada paso que damos, la presencia de Isabel aún se siente, pero ahora el dolor es acompañado por una nueva esperanza. La vida nos sorprende de maneras que nunca podríamos imaginar. A veces, un gesto simple puede desencadenar una serie de eventos que cambian todo. Así, la historia de un millonario, una mendiga y un amor perdido se entrelaza en un relato que revela las complejidades de la vida y las segundas oportunidades que todos buscamos, incluso cuando pensamos que ya hemos perdido todo. El tiempo pasó, pero el dolor de la pérdida de Isabel aún pesaba en mi corazón. La conexión que había sentido con Ana en el cementerio no me dejaba en paz. Sabía que ella era una mujer marcada por la vida, al igual que yo. Cuando hablábamos, me di cuenta de que cada palabra era como un eco de nuestras experiencias pasadas, y eso me hizo pensar que, tal vez, juntos podríamos encontrar una forma de seguir adelante. Sin embargo, la vida no es tan simple. A lo largo de las semanas, nuestra amistad comenzó a fortalecerse, pero los desafíos se acumulaban. Ana estaba tratando de levantarse, luchando contra las circunstancias que la habían llevado a las calles. Yo la ayudaba lo máximo que podía, ofreciendo pequeñas cantidades de dinero y algunas comidas, pero me di cuenta de que eso no era suficiente. Ella necesitaba más de lo que yo podía dar. Una noche, al encontrarnos en un café, Ana me contó sobre un refugio que estaba a punto de cerrar debido a la falta de fondos. Ella se había involucrado en la campaña para recaudar dinero, pero la situación parecía sombría. Mi corazón se apretó.
La idea de que pudiera volver a las calles me incomodaba profundamente. Recordé lo difícil que había sido para mí enfrentar mi propio dolor y me di cuenta de que, si quería ayudarla, necesitaría hacer más que palabras y gestos. No solo estaba lidiando con los problemas de Ana. La verdad es que mis propios desafíos estaban comenzando a acumularse. El éxito que había logrado parecía tener un precio. Mi trabajo me consumía y, a menudo, me sentía más solo que nunca. Las personas a mi alrededor, que deberían ser amigos, estaban más interesadas en mi fortuna que en mí como persona. Eso me dejaba frustrado y perdido. Una noche, volví a casa después de una reunión de negocios. La atmósfera en mi apartamento era fría y vacía. Miré los cuadros en las paredes, recordando momentos felices que ahora parecían tan lejanos. Fue entonces cuando recibí una llamada de un amigo de toda la vida, Miguel. Quería verme, preocupado por mi bienestar. Cuando nos encontramos, me habló sobre su preocupación por mi salud emocional. Javier, no puedes dejar que este dolor te consuma. Necesitas vivir, me dijo, y sus palabras resonaron en mí. La conversación con Miguel me llevó a reflexionar. Estaba tratando de ayudar a Ana, pero ¿qué estaba haciendo realmente para ayudarme a mí mismo? ¿Qué estaba haciendo para honrar la memoria de Isabel? Necesitaba encontrar un equilibrio entre mi pasado y el presente. Y, más importante, necesitaba entender lo que la vida significaba para mí ahora. Decidí, entonces, que necesitaba un plan. Invité a Ana a un evento de recaudación de fondos que Miguel había sugerido, donde empresarios se reunirían para discutir maneras de ayudar a los menos favorecidos. Podía usar mis contactos para asegurar que su refugio recibiera el apoyo necesario. Esto sería un paso importante, no solo para ella, sino también para mí. Quería hacer la diferencia, no solo en mi vida, sino en la de otras personas. Sin embargo, la propuesta no fue recibida de la manera que esperaba. Ana dudó cuando hablé sobre el evento. Estaba insegura y asustada con la idea de exponerse en un ambiente que le parecía distante, un mundo que había dejado atrás. Me frustré. ¿Cómo podría convencerla de que esta era una oportunidad para cambiar su vida? Cada día, el peso de la responsabilidad aumentaba. Quería tanto ayudar a Ana, pero cada intento parecía alejarla en lugar de atraerla. Las voces en mi cabeza comenzaron a mezclarse con los ecos de mi propio dolor. ¿Sería capaz de ser la fuerza que ella necesitaba? ¿O estaba repitiendo los errores del pasado, tratando de salvarla para llenar un vacío en mi propia vida? Estas preguntas me perseguían mientras intentaba equilibrar mi deseo de ayudar a Ana con el miedo de que el rechazo la alejara aún más de mí. En el fondo, sabía que necesitaba ser paciente, pero la ansiedad crecía. La vida nos había puesto en un camino entrelazado, pero la fragilidad de esa conexión me mantenía en estado de alerta. Necesitaba encontrar una manera de unir nuestros mundos, incluso si eso significaba enfrentar el dolor que ambos llevábamos. En ese momento de incertidumbre, me di cuenta de que lo que más temía no era la posibilidad de fallar en ayudar a Ana, sino la idea de perder una vez más la oportunidad de amar y ser amado. Esta nueva amistad, aunque llena de desafíos, era una luz en medio de la oscuridad que había cargado durante tanto tiempo. Después de todo, tal vez el verdadero acto de generosidad no consistía solo en dar dinero o apoyo, sino en abrir mi corazón a las posibilidades que la vida aún tenía para ofrecer. La semana siguiente fue un torbellino de emociones. La idea de llevar a Ana al evento de recaudación no salía de mi mente. Sabía que sería un gran paso para ella, pero la incertidumbre flotaba como una nube oscura. Busqué información sobre el refugio y hablé con algunos amigos sobre la posibilidad de hacer una donación. La respuesta fue positiva, pero la presión por obtener resultados me dejaba inquieto. Necesitaba convencer a Ana de que participara, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Una tarde, encontré a Ana sentada en un banco del parque. El sol se estaba poniendo, y la luz dorada iluminaba su rostro, revelando las marcas de la vida que llevaba. Me senté a su lado y tratamos de hablar de cosas triviales, pero pronto la conversación cambió hacia el refugio y la campaña de recaudación. Ana, realmente creo que deberías venir al evento.
Puede ser una oportunidad para mostrar tu historia y cómo las personas pueden ayudar, le dije, tratando de mantener un tono alentador. Ella me miró, angustiada. Javier, no entiendes. Para mí, esto es muy difícil. No sé si puedo hablar en público o si a la gente le importará lo que tengo que decir. ¿Y si fracaso? Sus palabras eran una mezcla de desesperación e inseguridad. Podía ver la lucha interna en sus ojos, y eso me dolía. La última cosa que quería era que se sintiera presionada. En ese momento, me di cuenta de que, a pesar de todo el apoyo que quería ofrecer, estaba poniendo un peso aún mayor sobre sus hombros. El deseo de ayudarla me empujaba hacia un camino que ella no estaba lista para recorrer. Traté de entender sus dudas, pero la frustración comenzó a acumularse dentro de mí. Quería que viera el potencial que yo veía, pero cada intento de convencerla parecía aumentar la distancia entre nosotros. Las noches se convirtieron en un campo de batalla entre mi mente y mi corazón. El dolor de no poder ayudar a Ana se mezclaba con el dolor de la pérdida de Isabel. Estaba atrapado en un ciclo vicioso, y la presión comenzó a afectar mi salud. No podía dormir bien, y las profundas ojeras eran un reflejo del desgaste emocional que estaba enfrentando. El trabajo, que antes era una fuente de alivio, ahora se convertía en una carga más. Miguel se dio cuenta de que algo estaba mal. Se convirtió en un apoyo fundamental, pero incluso su presencia no era suficiente para aliviar la tormenta que se formaba dentro de mí. Javier, necesitas cuidar de ti mismo primero. No puedes ayudar a nadie si no estás bien, me recordó en una de nuestras conversaciones. Sus palabras eran sabias, pero el peso de la responsabilidad que sentía por Ana me hacía ignorarlas. Mientras tanto, Ana seguía luchando. La presión del refugio, la incertidumbre sobre el futuro y sus propias inseguridades la alejaban cada vez más. En un día particularmente difícil, me llamó, su voz temblorosa y llena de lágrimas. Javier, no sé si puedo seguir. Me siento tan perdida, confesó. El desespero en su voz me desgarró el corazón. Quería ser la ancla que la sostuviera, pero me sentía tan impotente. En un momento de desesperación, decidí que necesitaba cambiar de enfoque. En lugar de insistir en que fuera al evento, la invitaría a algo más simple, un almuerzo. Solo nosotros dos, sin presión. Quería que se sintiera cómoda y segura, lejos de las expectativas. A lo largo de la comida, hablamos de cosas triviales, y poco a poco comenzó a relajarse. Pero aún así, había una sombra que planeaba sobre nosotros, la tensión de nuestra situación. Cuando finalmente abordé el tema del refugio, Ana guardó silencio durante un largo tiempo. Quiero ayudar, pero no sé cómo. Todo esto me deja tan confundida, dijo, la frustración evidente en su voz. Me di cuenta de que, aunque estaba tratando de ayudarla, la verdad era que yo también estaba perdido. No sabía cómo lidiar con mi dolor, al mismo tiempo, apoyar a alguien que estaba pasando por una situación aún más difícil. La presión aumentó a medida que se acercaba el evento. Estaba en una encrucijada, sintiendo que necesitaba una respuesta, pero la ansiedad me consumía. La idea de fallar nuevamente, tanto con Ana como conmigo mismo, me paralizaba. Las voces de aliento se mezclaban con las dudas, y me encontré de nuevo en un ciclo de inseguridad. En el fondo, sabía que la vida estaba llena de elecciones difíciles, y esta era una de las más complicadas que había enfrentado. Tenía que decidir si seguiría luchando por Ana, incluso si eso significaba enfrentar mis propias limitaciones e incertidumbres. Lo que realmente quería era encontrar el valor para ser vulnerable, no solo con ella, sino también conmigo mismo. Después de todo, ambos buscábamos un camino que nos llevara a un lugar mejor, y, quizás, juntos podríamos encontrar la fuerza necesaria para seguir adelante. La semana del evento llegó rápidamente, y la ansiedad estaba en su punto máximo. Desperté esa mañana con un nudo en el estómago, el peso de la expectativa volviéndose casi insoportable. El evento prometía ser una gran oportunidad, no solo para el refugio, sino también para Ana. No podía dejar de pensar que ella podría sentirse libre, que tal vez, al compartir su historia, podría encontrar un nuevo propósito. Pero, al mismo tiempo,
la posibilidad de que no se presentara me dejaba inquieto. Al llegar al lugar, la atmósfera era vibrante. La gente se reunía, se intercambiaban sonrisas y la música animada creaba un ambiente acogedor. Pero, por dentro, me sentía un extraño. La energía positiva a mi alrededor parecía no poder penetrar la nube de incertidumbre que me rodeaba. Miré hacia el escenario montado, imaginando a Ana allí, hablando sobre su vida, su lucha y sus esperanzas. Sería un momento poderoso, pero ¿y si ella no estaba lista? Las horas pasaron, y mientras el evento comenzaba a cobrar vida, recibí un mensaje de ella. Era una simple frase: lo siento, no puedo ir. Mi corazón se hundió. La frustración y la tristeza se mezclaron en una ola abrumadora. No sabía si debía sentirme feliz porque ella se estaba protegiendo o triste por no haber podido convencerla de intentar. La sensación de impotencia comenzó a consumirme. Decidí, entonces, que necesitaba hacer algo. Si Ana no estaba allí, yo podría ser su voz. Con el corazón acelerado, subí al escenario. La audiencia me miró, y en ese instante, me di cuenta de que estaba a punto de exponerme, como quería que ella hiciera. Comencé a hablar sobre el refugio, sobre las personas que estaban allí, y sobre todo, sobre Ana. Hablé sobre su valentía, sobre las luchas que había enfrentado y sobre cómo su historia podría inspirar a otros a involucrarse. A medida que las palabras salían de mi boca, comenzó a ocurrir una transformación. La tensión que antes me dominaba empezó a disiparse. Estaba allí, vulnerable, y me di cuenta de que, al compartir la historia de Ana, también estaba compartiendo un poco de la mía. Hablar sobre ella me hizo reflexionar sobre mis propias inseguridades, sobre cómo yo también estaba luchando por encontrar mi lugar en el mundo. El dolor de la pérdida de Isabel se mezclaba con la esperanza de que, tal vez, pudiera marcar la diferencia en la vida de alguien. Cuando terminé, la audiencia guardó silencio. Entonces, alguien comenzó a aplaudir. Poco a poco, más personas se unieron. El sonido de los aplausos se convirtió en un eco alentador, y, por un breve momento, sentí que había creado una conexión con todos allí. Era como si, incluso sin Ana, hubiera logrado llevar su luz a ese espacio. En ese instante, comprendí que el éxito no se trataba solo de resultados concretos, sino del impacto emocional que podíamos tener en las vidas de las personas. Después de bajar del escenario, una mujer se acercó a mí. Estaba emocionada y me agradeció por compartir la historia de Ana. «Quiero ayudar», dijo, con los ojos brillando. «¿Cómo puedo hacerlo?». Su pregunta me hizo darme cuenta de que, incluso en ausencia de Ana, había un deseo genuino de cambio. Y ese deseo podría transformarse en acción. A partir de ese momento, supe que necesitaba buscar a Ana, no para forzarla a hacer algo que no quería, sino para mostrarle que su historia estaba inspirando a otras personas. Cuando finalmente logré hablar con Ana, su voz estaba cargada de emoción. «Te vi en el escenario, Javier. Estoy tan orgullosa de ti. Lo siento por no haber ido. Realmente quería, pero…». Dudó, y la interrumpí. «Ana, no te disculpes. Lo que importa es que tu historia está siendo escuchada, y no tienes que estar sola en esto». En esa conversación, algo cambió. Ana comenzó a ver que no necesitaba cargar sola el peso de sus inseguridades. Y yo me di cuenta de que, al querer ayudarla, había encontrado una parte de mí que estaba perdida. La presión que sentía antes comenzó a disiparse, dando paso a una nueva percepción de que ambos estábamos en un camino de crecimiento. Ambos necesitábamos aprender a aceptar nuestras fallas, a permitirnos ser vulnerables, y sobre todo, a creer que, juntos, podríamos encontrar un camino más ligero. El evento se había convertido en un punto de inflexión, no solo para Ana, sino también para mí. La lección más importante que saqué de esa noche fue que el verdadero éxito no se mide solo por los logros, sino por las conexiones que hacemos y por el impacto que generamos en la vida de los demás. Y, a veces, eso es lo que realmente importa. En los días que siguieron al evento, algo dentro de mí comenzó a transformarse. La conexión que había hecho con la audiencia, al hablar sobre Ana, parecía haber encendido una llama que pensaba que se había apagado.
Ahora, cada vez que pensaba en ella, ya no sentía solo la preocupación de que no estuviera lista, sino una esperanza renovada. La idea de que su historia podría impactar a otras personas me hacía sentir que, de alguna forma, también podría hacer la diferencia. Pero, con esta nueva perspectiva, surgieron nuevas dificultades. La presión para que Ana se presentara en el próximo evento crecía. Quería que ella sintiera el mismo impulso que yo había sentido al estar en el escenario, pero la verdad es que no sabía cómo ayudarla a superar sus inseguridades. A veces, me encontraba pensando que, aunque había logrado hablar en público, eso no significaba que tuviera todas las respuestas. Seguía luchando con mis propios miedos, especialmente el dolor de la pérdida de Isabel. Una noche, mientras caminaba por el parque, una sensación de soledad me envolvió como un pesado manto. Los árboles se movían suavemente con el viento, y las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, pero todo parecía distante, como si estuviera en un mundo aparte. Me senté en un banco y dejé que mis pensamientos fluyeran. El eco del aplauso aún resonaba en mi mente, pero ahora venía acompañado de una sensación de responsabilidad. ¿Qué podía hacer para ayudar a Ana a encontrar su voz? ¿Cómo podría asegurarme de que supiera que no estaba sola? Esa noche decidí que necesitaba ser más que un amigo. Necesitaba ser un apoyo constante. Al día siguiente, llamé a Ana y la invité a tomar un café. Cuando nos encontramos, me di cuenta de que ella estaba dudosa. La sonrisa que solía iluminar su rostro estaba oscurecida por una sombra de duda. Javier, no sé si puedo, dijo, mirando al suelo. No necesitas hacer nada que no quieras, respondí, tratando de ser lo más suave posible. Pero me gustaría entender cómo te sientes. Quiero que sepas que estoy aquí, independientemente de lo que decidas. Mientras conversábamos, compartí con ella lo que sentía en el escenario. Hablé sobre la conexión que había hecho con las personas y cómo eso me ayudó a enfrentar mi propio dolor. A cada palabra, vi su expresión cambiar, como si comenzara a abrirse. Ella habló sobre el miedo a ser juzgada, a no ser suficiente. A veces, siento que mi historia no es importante, dijo, con la voz temblorosa. Pero es importante, Ana. Y no solo eso, tú eres importante, respondí, sintiendo la urgencia de hacerla creer en eso. No necesitas ser perfecta para ser escuchada. Tu lucha es real, y puede ayudar a otras personas a sentirse menos solas. La conversación se extendió por horas. Mientras hablábamos, me di cuenta de que Ana estaba comenzando a soltarse, sus barreras emocionales comenzando a ceder. Sin embargo, todavía había un gran obstáculo por delante, el próximo evento. El tiempo se estaba agotando y la expectativa crecía. ¿Cómo animarla a subir al escenario y compartir su historia? En los días siguientes, decidí que la mejor manera de ayudarla sería acompañarla en cada paso del proceso. Comencé a hacer pequeñas reuniones con ella, donde ensayábamos lo que podría decir. Creamos un ambiente seguro, lleno de risas y algunas lágrimas. La animaba a hablar sobre sus experiencias, y a cada ensayo, parecía un poco más segura. Pero, incluso con los avances, la sombra de la duda seguía presente. Una noche, mientras revisábamos su discurso, Ana se detuvo y me miró profundamente. ¿Y si fracaso, Javier? ¿Y si a la gente no le importa? Sentía su angustia, por un momento, el peso de mi propia inseguridad volvió a atormentarme. Pero respiré hondo y respondí, ¿y si puedes tocar el corazón de solo una persona? Eso ya vale la pena. Lo que importa es que estés siendo verdadera contigo misma. Las palabras que salieron de mi boca en ese momento no eran solo un consuelo para ella, sino también una afirmación para mí. Me di cuenta de que, al igual que Ana, yo también estaba en un proceso de aprendizaje y crecimiento. Juntos, estábamos desafiando nuestros miedos, y eso nos unía de una manera que nunca imaginé que fuera posible. El día del evento finalmente llegó. Mientras me preparaba, mi corazón latía acelerado. Estaba nervioso, no solo por mí, sino por Ana. En ese momento, sabía que la vulnerabilidad era una fuerza poderosa. Cuando subimos al escenario, me di cuenta de que, independientemente de lo que sucediera, estábamos allí el uno para el otro.
Y eso, por sí solo, era un gran paso adelante. Cuando miré a Ana en ese escenario, con el micrófono en manos, sentí una mezcla de orgullo y nerviosismo. Finalmente estaba allí, frente a una audiencia que sabía que no era fácil de enfrentar. Pero, además, también estaba enfrentando sus propios demonios. La travesía que habíamos recorrido juntos, desde nuestro primer encuentro hasta ese momento, fue una montaña rusa de emociones y superaciones. En los días que siguieron al evento, me di cuenta de que algo había cambiado en mí. La conexión que hice con la audiencia, al hablar sobre Ana, encendió una llama que pensé que se había apagado. Ahora, cuando la recordaba, no era solo un peso en el pecho, sino una esperanza renovada. La idea de que su historia podría impactar a otras personas me hizo sentir que tenía un propósito mayor. Estaba decidido a ayudarla a encontrar su voz, incluso si eso significaba enfrentar mis propios miedos. La presión para que Ana se presentara en el próximo evento era grande. Cada conversación que tenía con ella revelaba sus inseguridades. Quería que ella sintiera la misma emoción que había sentido al subir al escenario, pero la verdad era que no tenía todas las respuestas. A veces, me encontraba pensando que, aunque había superado el miedo de hablar en público, todavía luchaba con las sombras de mi propio dolor. La pérdida de Isabel aún me acompañaba, y eso hacía que todo fuera más difícil. Una noche, mientras caminaba por el parque, una sensación de soledad me envolvió. Las hojas de los árboles danzaban con el viento y las luces de la ciudad parpadeaban al fondo, pero todo parecía distante. Me senté en un banco y dejé que mis pensamientos fluyeran como un río. El eco del aplauso aún resonaba en mi mente, ahora mezclado con una sensación de responsabilidad. ¿Qué podría hacer para que Ana encontrara su voz? ¿Cómo podría mostrarle que no estaba sola? Esa noche, tomé una decisión, necesitaba ser más que un amigo, necesitaba ser un apoyo constante. Al día siguiente, llamé a Ana y la invité a un café. Al encontrarnos, noté su mirada dudosa. La sonrisa que siempre la acompañaba estaba apagada. Javier, no sé si puedo, dijo, desviando la mirada. No necesitas hacer nada que no quieras, respondí, tratando de ser amable. Pero me gustaría entender cómo te sientes. Estoy aquí para ti, independientemente de lo que decidas. Mientras hablábamos, compartí cómo me sentía al hablar en público. Hablé sobre la conexión que creé con las personas y cómo eso me ayudó a enfrentar mi propio dolor. Con cada palabra, vi su expresión cambiar, como si comenzara a abrirse. Habló sobre el miedo a ser juzgada, a no ser suficiente. A veces, siento que mi historia no es importante, dijo, con la voz temblorosa. Pero es importante, Ana. Y tú eres importante, respondí con sinceridad. No necesitas ser perfecta para ser escuchada. Tu lucha es real y puede ayudar a otras personas a sentirse menos solas. La conversación se extendió por horas. Mientras hablábamos, vi a Ana comenzando a soltarse, sus barreras emocionales comenzando a ceder. Sin embargo, aún había un gran obstáculo por delante, el próximo evento. El tiempo se estaba agotando y la expectativa crecía. ¿Cómo incentivarla a subir al escenario? Decidí que necesitaba acompañarla en cada paso del proceso. Comenzamos a hacer pequeñas reuniones, ensayando lo que podría decir. Creamos un ambiente seguro, lleno de risas y algunas lágrimas. Cada ensayo traía un poco más de confianza para Ana. Pero, a pesar de los avances, la sombra de la duda aún planeaba. Una noche, mientras revisábamos su discurso, Ana me miró profundamente. ¿Y si fracaso, Javier? ¿Y si a la gente no le importa? Su angustia me golpeó, y, por un momento, el peso de mi propia inseguridad volvió. Pero respiré hondo y dije, ¿y si puedes tocar el corazón de solo una persona? Eso ya vale la pena. Lo que importa es que estás siendo verdadera contigo misma. En ese momento, me di cuenta de que, al igual que Ana, yo también estaba aprendiendo y creciendo. Juntos, desafiábamos nuestros miedos, y eso nos unía de una manera inesperada. El día del evento finalmente llegó. Mientras me preparaba, mi corazón latía acelerado. Estaba nervioso, no solo por mí,
sino por Ana. En ese momento, sabía que la vulnerabilidad era una fuerza poderosa. Cuando subimos al escenario, me di cuenta de que, independientemente de lo que sucediera, estábamos allí el uno para el otro. Y eso, por sí solo, era un gran paso adelante. Ana comenzó a hablar, y la observé, maravillado con la transformación que tenía frente a mí. Finalmente estaba encontrando su voz. Y yo, por mi parte, estaba aprendiendo que la verdadera riqueza no estaba en los aplausos o el reconocimiento, sino en la conexión humana que se forma cuando compartimos nuestras historias. El auditorio estaba lleno, y la atmósfera vibraba de expectativa. A mi lado, Ana respiraba hondo, sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el micrófono. Podía sentir su ansiedad, pero también una creciente determinación. Miré a sus ojos y le dije, «Puedes hacerlo. Estamos juntos en esto». Ella asintió, y recordé todas las conversaciones, los ensayos y las lágrimas que habíamos compartido. Era un momento decisivo, y no solo para ella, sino también para mí. Cuando comenzó a hablar, su voz salió baja, pero, a medida que avanzaba, fui testigo de una transformación. Ana compartía su historia, sus luchas, y el público escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. Recordé cuando me dijo que su historia no era importante. Ahora, estaba demostrando lo contrario. Cada frase que salía de sus labios parecía cargar el peso de sus experiencias, y la conexión que estaba formando con la audiencia me emocionó. Pero, en un momento, me di cuenta de que, a pesar de su valentía, la inseguridad aún flotaba sobre ella. En un instante, Ana dudó, las palabras fallaron y su mirada se desvió del público. El miedo había vuelto. Esa fracción de segundo pareció una eternidad. Mi corazón se aceleró. ¿Qué podía hacer? Sabía que necesitaba un empujón, pero no quería ser intrusivo. Fue entonces cuando, sin pensarlo, me levanté y me acerqué al micrófono. «Ana», dije, mi voz resonando en el auditorio. «Recuerda por qué estás aquí. Tu historia es valiosa, y no estás sola». Su mirada se encontró con la mía, y vi una chispa de gratitud, pero también de vulnerabilidad. El público estaba atento, y yo, por un momento, me sentí parte de esa jornada. «Ya has ayudado a tantas personas, Ana», continué, «y hoy es tu turno de brillar. No tengas miedo de mostrar quién eres». Las palabras salieron con más fuerza de lo que esperaba, y la audiencia respondió con un murmullo de apoyo. Ana respiró hondo nuevamente, y esta vez, algo cambió. Miró al público, con una nueva luz en los ojos. «Gracias, Javier», dijo ella, ahora con la voz firme. «No puedo hacer esto sola». Y, con eso, volvió a hablar, más confiada, más audaz. Cada palabra era una liberación, una declaración de que su historia importaba. En ese momento, me di cuenta de que nuestra amistad se había solidificado de una manera profunda. No era solo un amigo, era un compañero en su lucha, y ella en la mía. Juntos, estábamos desafiando no solo nuestros miedos, sino la propia idea de lo que significaba ser vulnerable. La audiencia se conectaba con su autenticidad, y sentía que mi propia jornada de superación se entrelazaba con la suya. A medida que Ana se adentraba en su narrativa, me di cuenta de que estaba viviendo un clímax emocional. El peso de mis propias inseguridades comenzaba a disiparse. Ya no era solo alguien que había perdido a una persona querida, era alguien que estaba ayudando a otra persona a encontrar su voz. Era algo que no había sentido en años. Cuando ella terminó, el auditorio estalló en aplausos. El sonido era ensordecedor, pero lo que más me conmovió fue ver las lágrimas en los ojos de Ana. No solo estaba aliviada, estaba transformada. La abracé, y en ese momento, supimos que habíamos vencido algo juntas. El dolor de la pérdida, la inseguridad, el miedo al juicio, todo eso se estaba disipando. Esa noche, mientras caminábamos a casa, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Lo que antes veía como un fallo en mi vida se había convertido en un catalizador para mi crecimiento. Aprendí que la verdadera riqueza no está en logros materiales, sino en las conexiones humanas que formamos y en las historias que compartimos.
Ana y yo estábamos reescribiendo nuestras narrativas y, juntas, estábamos descubriendo que la vulnerabilidad era, en realidad, una fuerza poderosa. La vida no se compone solo de éxitos o fracasos, sino de nuevos comienzos. Miré a Ana, que ahora caminaba con un brillo en los ojos. La amistad que teníamos se había convertido en un lazo inquebrantable. Nos habíamos mostrado mutuamente que, incluso en medio de las dificultades, siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo, de encontrar fuerza en las debilidades y de crear algo bello a partir del dolor. Y con ello, supe que la jornada de ambas apenas comenzaba. Al llegar a casa, la noche aún estaba clara, iluminada por las estrellas que parecían brillar con más intensidad. El calor del auditorio aún palpitaba en mí, pero ahora era una sensación de alegría y realización. Miré a Ana, que caminaba a mi lado, y me di cuenta de que la transformación que veía en ella también estaba ocurriendo en mí. Fuiste increíble, Ana, le dije, tratando de poner en palabras todo lo que sentía. Nunca te vi tan fuerte. Ella sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. No lo habría logrado sin ti, Javier. Me diste el coraje que necesitaba en ese momento. Me quedé en silencio por un instante, absorbiendo sus palabras. Era cierto que había hecho algo ese día, pero parecía que la ayuda fue mutua. Lo que ella no sabía es que, al apoyarla, también había encontrado un nuevo propósito. La vida me había enseñado que, incluso en medio del dolor, podíamos convertirnos en algo más grande de lo que éramos antes. En los días que siguieron, me di cuenta de que la presentación de Ana tenía un impacto mucho mayor de lo que esperábamos. Comenzó a recibir mensajes de personas que se sentían conmovidas por su historia. Algunas se identificaron con sus luchas, otras simplemente le agradecieron por compartir su verdad. Cada mensaje era una nueva confirmación de que la vulnerabilidad realmente conecta a las personas de formas profundas. Cierta mañana, mientras tomábamos café, Ana me mostró un mensaje que había recibido de una joven llamada Clara. Decía que, después de escuchar la presentación, decidió abrirse sobre sus propias experiencias difíciles. Mira esto, dijo Ana, con los ojos brillando de emoción. Dijo que ahora se siente más valiente. Sentí un apretón en el corazón. El impacto del coraje de Ana se estaba extendiendo, y no se trataba solo de ella. Se trataba de todas las vidas que podrían ser tocadas por su historia. Estás haciendo la diferencia, Ana, respondí. Tu voz es poderosa. Sin embargo, a pesar de toda la positividad, sabía que aún había desafíos por delante. La inseguridad que había dominado a Ana antes de la presentación no desaparecería de la noche a la mañana. Ella seguía luchando con sus miedos, y yo estaba decidido a estar a su lado, así como ella había estado a mi lado. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, Ana se detuvo y me miró con seriedad. Javier, todavía me siento un poco perdida. Sé que la presentación fue un paso, pero no sé cómo continuar a partir de aquí. Entendí lo que estaba diciendo. Era fácil tener coraje en un momento, pero la vida cotidiana requería un esfuerzo constante. También me siento así a veces, confesé. Creo que lo que necesitamos hacer es encontrar formas de seguir adelante. Vamos a apoyarnos, así como lo hicimos antes. Ana asintió, y juntas comenzamos a discutir planes. Crear un grupo de apoyo, tal vez. Un espacio donde pudiéramos compartir historias, miedos y logros. Esto nos trajo una nueva emoción. La idea de construir algo positivo a partir de nuestra vulnerabilidad parecía una forma de honrar lo que habíamos vivido. Mientras trabajábamos en este proyecto, me di cuenta de que, además de ayudar a Ana, también me estaba ayudando a mí. Era una nueva forma de enfrentar mis propias inseguridades. El dolor de la pérdida aún estaba presente, pero lo estaba transformando en algo que podría beneficiar a otras personas. Las semanas pasaron, y el grupo que creamos comenzó a cobrar vida. Personas diferentes se unían, compartiendo sus historias, sus luchas y sus victorias. No era solo un espacio de desahogo, sino un lugar de crecimiento y conexión. Mirando a Ana, vi cuánto se estaba transformando, cada vez más fuerte, más confiada.
En una de las reuniones, una mujer mayor se levantó y dijo, no tienen idea de lo que esto significa para mí. Nunca pensé que podría hablar sobre mi pasado, pero aquí siento que puedo ser yo misma. Esas palabras fueron un recordatorio de cuánto la vulnerabilidad y el coraje pueden inspirar cambio. En cada encuentro, veía no solo la transformación de Ana, sino también la mía. La amistad que construimos se convirtió en un pilar en nuestras vidas, y juntas estábamos creando un espacio seguro para muchos. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre cómo todo había cambiado. El dolor aún existía, pero ahora había esperanza. Ana y yo aprendimos que, incluso en momentos de debilidad, podemos encontrar fuerza el uno en el otro, y que al compartir nuestras historias, podemos ayudar a sanar no solo a nosotros mismos, sino también a aquellos que nos rodean. El camino aún estaba lejos de terminar, pero ahora sabía que no estaba solo. Y eso, por sí mismo, era una victoria. Al mirar hacia atrás, a todo lo que vivimos, me doy cuenta de que el viaje que comenzamos juntos fue mucho más que una simple presentación. Fue un renacimiento. Ana y yo, dos personas que antes se sentían perdidas, ahora éramos parte de algo más grande, un grupo que se unía para compartir dolores, logros, y sobre todo, esperanza. Cada historia que escuchábamos en las reuniones nos recordaba que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una fuerza poderosa que puede transformar vidas. En cada encuentro, me sentía más ligero. El dolor de mi pérdida aún estaba presente, pero ahora lo veía bajo una nueva luz. Estaba aprendiendo a canalizar ese dolor en algo constructivo, un espacio donde las personas podían sentirse acogidas y seguras. Me daba cuenta de que ayudar a los demás también me ayudaba a mí. La sonrisa en el rostro de Ana, el brillo en sus ojos cuando hablaba sobre el grupo, todo eso me hacía sentir que estábamos en el camino correcto. El impacto que causamos en las vidas de las personas a nuestro alrededor era palpable. Recuerdo a la mujer mayor que se levantó y compartió su historia. Al ver las lágrimas en sus ojos, supe que estábamos haciendo algo significativo. La conexión que estábamos creando no era solo entre nosotros, sino que también se extendía a todos los que entraban en ese espacio. Era una red de apoyo que se fortalecía con cada historia contada. Y así, lo que comenzó como un apoyo mutuo se transformó en un verdadero movimiento de superación. Ana y yo estábamos aprendiendo a levantarnos, y eso nos hacía cada vez más fuertes. Lo que antes parecía una carga ahora era una fuente de inspiración. Cada mensaje de agradecimiento, cada sonrisa de alivio, cada pequeño paso dado por aquellos que se atrevían a contar sus historias se convertía en un combustible para continuar. La reflexión que hacía cada noche era sobre lo que realmente significa el éxito. No eran los logros materiales o el reconocimiento que buscábamos, sino el poder de tocar la vida de alguien. La verdadera riqueza estaba en crear un espacio donde las personas pudieran sentirse vistas y escuchadas. Con el tiempo, Ana y yo nos convertimos en más que amigos, éramos aliados en una misión. Aprendimos que las debilidades que un día nos separaron ahora nos unían. Éramos testigos de la fuerza que la amistad puede proporcionar, y eso nos transformó de maneras que nunca imaginamos. Cuando finalmente miré a Ana y vi cuánto había florecido, me di cuenta de que ambos estábamos en un ciclo de crecimiento continuo. Cada paso que dábamos juntos era un recordatorio de que, incluso en medio del dolor, siempre hay espacio para la alegría. Y la mayor lección que aprendimos en este viaje fue que podemos ser el cambio que deseamos ver en el mundo. Me gustaría invitarte a unirte a nosotros en esta reflexión. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, y tal vez, al compartir, podamos inspirar a otras personas a hacer lo mismo. No subestimes el poder de tu voz. En los comentarios, cuéntanos sobre tus experiencias, tus luchas y tus victorias. Juntos, podemos crear un espacio aún mayor de apoyo y conexión. Si te has sentido conmovido por esta historia, dale me gusta y suscríbete al canal. Tu interacción es fundamental para que sigamos trayendo más contenidos inspiradores como este. Recuerda, el cambio comienza con un acto de valentía, y tú puedes ser ese cambio. Vamos juntos a transformar nuestras historias en esperanza y fuerza.